Hola, soy Adrian de NextGen Taxes y hoy estoy aquí para ayudarte a navegar por el laberinto de calcular tus impuestos estatales, federales y marginales. Los impuestos no tienen por qué ser intimidantes cuando los desglosas paso a paso y, por supuesto, compartiré algunos errores comunes que debes evitar para que puedas evitar los obstáculos. Empecemos. Paso 1. Comprende tu ingreso tributable. Tu ingreso tributable es tu ingreso total menos las deducciones. Piensa en él como tu ingreso ajustado que le importa al tío Sam. Así es como funciona. Comienza con tu ingreso bruto, salario, trabajos independientes, ingresos por inversiones, etc. Resta las deducciones como la deducción estándar o las deducciones detalladas. Ejemplo, si eres soltero y ganas 70,000 en 2023, resta la deducción estándar de 13,850. Su ingreso imponible es de 70,000 menos 13,850, lo que equivale a 56,150. Paso 2. Cálculo del impuesto federal. Estados Unidos tiene un sistema impositivo progresivo. Los ingresos más altos pagan impuestos a tasas más altas. Para 2023, así es como se ven los tramos federales. 10% sobre los primeros 11,000, 12% sobre los ingresos entre 11,001 y 44,725, 22% sobre los ingresos entre 44,726 y 95,335. Ejemplo, si su ingreso imponible es de 56,150, los primeros $11,000 pagan impuestos al 10%, lo que equivale a $1,100. Los siguientes 33,725 pagan impuestos al 12%, lo que equivale a $4,047. Los 11,425 restantes están sujetos a un impuesto del 22%, es decir, 2,513 por 50. Súmelos: 1,100 plus 4,047 plus 2,513 por 50, 7,660.50 en impuestos federales. Paso 3. Cálculo del impuesto estatal. Los impuestos estatales varían ampliamente. Algunos estados, como Texas y Florida, no tienen impuestos sobre la renta. Otros, como California, tienen tasas impositivas progresivas similares al sistema federal. Ejemplo para California, con 56,150 en ingresos imponibles, 1% sobre los primeros 10,099, 100,099, 2% sobre los siguientes 13,843, 276,86, 4% sobre los 32,208 restantes, 1,288,32. Impuesto estatal total: 100,99 plus 276,86 plus 1,288,32 Yances 1,666,17. Paso 4. Tasas impositivas marginales versus efectivas. Aquí es donde la gente suele confundirse. La tasa impositiva marginal es la tasa más alta que se aplica a sus ingresos. Si su ingreso tributable es de 56,150, su tasa federal marginal es del 22%. La tasa impositiva efectiva es su carga impositiva total. Para 7,160.50 en impuestos sobre 70,000 de ingresos brutos, su tasa federal efectiva es del 10,94%. ¿Por qué es importante? Comprender su tasa marginal lo ayuda a planificar bonificaciones o ingresos adicionales que se grabarán a esa tasa más alta. Paso 5. No olvide los créditos fiscales. Los créditos fiscales reducen su factura fiscal dólar por dólar, a diferencia de las deducciones, que reducen su ingreso tributable. Algunos créditos fiscales comunes incluyen: crédito fiscal por hijo de $2,000 por cada hijo calificado. Crédito fiscal por ingresos del trabajo, diseñado para personas con ingresos bajos a moderados. Ejemplo: si debe 7,660.50 en impuestos federales, pero califica para un crédito tributario por hijos de 2,000, su nueva factura de impuestos es de 5,660.50. Paso 6. Planifique los pagos trimestrales. Trabajador autónomo. Si trabaja por cuenta propia o no le retienen impuestos, es responsable de pagar los impuestos estimados trimestrales. Aquí le mostramos cómo calcularlos. Estime su ingreso anual y su obligación tributaria. Divida sus impuestos totales, federales plus estatales, por 4. Ejemplo: impuesto federal, 7,660.50. Impuesto estatal, 1,666.17. Total, 9,326.67. 4. 2,331.67 por trimestre. Errores y trampas comunes. Ahora que conoce los conceptos básicos, hablemos de lo que no debe hacer.
Olvidarse de tener en cuenta todas las fuentes de ingresos. Muchas personas se olvidan del trabajo independiente, los ingresos por alquiler o las ganancias por inversiones. Realice un seguimiento de todos los flujos de ingresos para evitar declarar menos de lo que debe y evitar posibles sanciones. Confundir las tasas impositivas marginales y efectivas. Creer que todos sus ingresos están sujetos a impuestos a su tasa marginal. Recuerde que solo la parte de los ingresos en un tramo superior está sujeta a impuestos a esa tasa. Pasar por alto los impuestos estatales. Mudarse a un estado con impuestos sobre la renta y no ajustar sus estimaciones. Verifique los tramos impositivos de su estado anualmente. Desaprovechar deducciones y créditos. Ignorar los créditos impositivos disponibles, como el crédito tributario por hijos o los créditos educativos. Investigue o consulte a un profesional de impuestos para reclamar todos los créditos elegibles. Pago insuficiente de impuestos trimestrales. No pagar suficientes impuestos estimados puede dar lugar a sanciones. Utilice herramientas como la calculadora de impuestos de NextGen para garantizar la precisión. No planificar los cambios en la legislación fiscal. Los tramos impositivos y las deducciones cambian anualmente. Manténgase informado sobre las últimas leyes fiscales o trabaje con un profesional. Consejos profesionales para un cálculo de impuestos sin problemas. Aproveche herramientas como la calculadora de NextGen para automatizar cálculos complejos. Revise la declaración del año pasado. Es una mina de oro de información para estimar los impuestos de este año. Ahorre para los impuestos durante todo el año. Evite el impacto de una gran factura de impuestos, reservando un porcentaje de sus ingresos mensualmente. ¿Cómo puede ayudar NextGen Taxes? En NextGen Taxes, eliminamos las conjeturas de los impuestos. Ya sea que esté estimando pagos trimestrales, optimizando deducciones o planificando para fin de año, lo tenemos cubierto. Así es como podemos ayudar. Estrategias fiscales personalizadas para personas y empresas. Herramientas para calcular rápidamente los impuestos federales, estatales y marginales. Asesoramiento de expertos para minimizar su carga fiscal y maximizar los ahorros. Tome el control de sus impuestos hoy mismo. Deje de estresarse por los impuestos. Visite nextgentaxes.com o llámenos y déjenos encargarnos de la parte difícil. Gracias por sintonizarnos. Soy Adrian y le recuerdo que los impuestos no tienen por qué ser complicados cuando tiene el equipo adecuado de su lado. Afrontémoslos juntos.